Empezamos con el estudio de la cinemática, que es la ciencia que estudia el movimiento. Es ya una parte de la física, ya no cambian los cuerpos generando nuevas sustancias, sino que sus cambios son deformaciones o movimientos. Para estudiar el movimiento, en esta imagen tenéis todos los términos que van a ir saliendo de forma bastante habitual y que tenéis que conocer. Sistema de referencia, marcado aquí, ¿veis? Consiste en una línea recta orientada de forma que marca el avance del movimiento. A esta recta se le denomina eje. Nosotros nos vamos a mover, como veis, esta persona camina sobre el eje X. Este es nuestro sistema de referencia, esta línea. Todo sistema de referencia necesita no solamente un eje de movimiento, sino también un origen. Es muy importante porque este va a ser el punto, veis que lo marco aquí, está identificado con una O, desde el cual nosotros vamos a empezar a medir el movimiento. Para nosotros, en esta imagen, este origen coincide con esta maceta que han pintado aquí. ¿Podría ser otro nuestro origen? Por supuesto. Siempre lo vamos a decidir nosotros, pero una vez que lo decidamos, se mantiene para todo el estudio, no cambia. El siguiente término es la posición. ¿Lo veis aquí? Posición. Nosotros lo vamos a identificar en este esquema con una X. Otras veces también se puede escribir con una E. ¿Qué nos mide la posición? Pues la distancia desde el objeto de estudio al origen del sistema de referencia. Es una distancia y por tanto sus unidades en el sistema internacional van a ser el metro. Mirad cómo esta primera flecha amarilla nos indica dónde estaba la persona, no al inicio, sino en un momento dado, cuando marco un tiempo, en un instante de tiempo que llamo T1, por ejemplo, han pasado 3 segundos desde que yo puse el reloj a cero. ¿Dónde está esta persona? Y esta flecha nos va a medir la posición respecto a la maceta que es mi origen. Cuando pasa un determinado intervalo de tiempo, es decir, pasan unos segundos y me fijo en la posición de este objeto, veo que ha cambiado. Llamo X2 a esta segunda posición y es la medida entre la posición de este objeto y el origen, que sigue siendo la maceta. Así que esta distancia, como bien está aquí indicado, es X1 en el instante 1 y esta distancia es X2. Veis que es distinta. Llamamos desplazamiento a la diferencia entre dos posiciones. Se resta posición 2 menos posición 1, con lo cual las unidades del desplazamiento también son el metro. ¿Y qué significa este triángulo? Este triángulo se llama incremento y significa diferencia entre dos instantes o dos posiciones. Podemos tener incremento de tiempo, que aquí no aplica, pero bueno, lo veréis que está posteriormente cuando estudiamos la velocidad. Incremento significa siempre restar dos valores de la magnitud que pongamos ahí. Si es incremento de tiempo, significa restar el tiempo 2 menos el tiempo 1. Si es incremento de posición, significa restar la posición 2 menos la posición 1, siempre final menos inicial, o la más tardía y la más temprana. Por lo tanto, el desplazamiento, como vemos, también se mide en metros. Uno de los ejercicios nos va a preguntar si las posiciones o los desplazamientos dependen del sistema de referencia. Y os diré que por supuesto que sí. Vamos a pensar ahora que cambio mi origen y mi sistema de referencia. Pongo esta línea como el nuevo origen, que voy a llamar O', y el eje, el sentido de movimiento, el eje es el mismo, pero ahora, perdonad, no, el eje es el mismo, bien, me muevo hacia la derecha, como esta persona hace, o sea que mi eje es así, este es el eje de movimiento, pero ¿qué pasa con mis posiciones? Bueno, veréis, si yo mido voy a ponerlo en verde, la posición que tenía este hombre al inicio del movimiento en el tiempo T1, cojo mi regla, lo mido aquí y esto me da X1
¿Creéis que es igual que x1? Pues por supuesto la flecha me ha salido más larga, eso es importante. Y además voy a observar que ya no me encuentro como al principio a la derecha del origen, sino que estoy a la izquierda. Con lo cual esta x1, si la medís, imaginaos que os da, pues no sé, ¿cuántos puede dar? 40 centímetros, pues la ponemos en metros y además va a ser negativa. ¿Por qué? Porque está a la izquierda del origen. Metros, ¿vale? Si yo mido la posición x2, es decir, en el instante t2 en el que yo me fijo, veo que sigo estando a la izquierda, pero mi posición x2' tampoco coincide, no solo en signos, sino que es mucho más pequeña que la x2'. Será negativa también. Vosotros podéis hacer sobre vuestro libro, medir con una regla, será negativa, pero es distinta. Entonces, es importante saber que las posiciones dependen del sistema y del origen de referencia. Sin embargo, cuando yo haga incremento de e, cuando yo haga x2' menos x1', vais a ver que el valor es el mismo. Os invito a comprobarlo. No sé, imaginaos que os sale menos 0,05. Cuando restéis, ¿vale? Posiblemente os salga cambiado de signo porque ahora estáis a la izquierda, pero si cojo el valor absoluto sin signos, el desplazamiento, que es la diferencia entre las dos posiciones, es decir, la distancia entre x2 y x1, en este caso x2' menos x1', va a ser esta misma, en valor absoluto, sin tener en cuenta el signo. Así que incremento de e va a ser igual a incremento de e'. Bueno, conocido esto, que espero que os haya ayudado, estáis en disposición de poder avanzar en el estudio de otras magnitudes del movimiento, como son la velocidad y la aceleración, que veremos a continuación. Un objeto se mueve cuando su posición cambia. Si nosotros nos mantenemos sin cambiar la posición, aunque el tiempo avance, no nos estamos moviendo. Entonces, en ese caso decimos que estamos en reposo, no hay cambio de posición. Sin embargo, cuando la posición cambia, hay movimiento y podemos movernos más rápido o más lento. Para eso utilizamos, para medir esa rapidez, utilizamos una magnitud que es la velocidad. La velocidad tiene una fórmula matemática que veis aquí. Es muy importante que entendáis que ponemos aquí estos símbolos. Velocidad, v minúscula, es igual a variación de posición partido de variación de tiempo. Eso es lo que significan estos triángulos. Se llaman incrementos, repito, es un símbolo matemático. Si lo escribimos de otra manera, también es posición final menos posición inicial. Ya sabéis lo que significa una variación. Posición final menos posición inicial. Partido de incremento de tiempo, que también es una variación. Otra forma de ponerlo es posición final, una F, menos posición inicial, esto se queda igual, pero también podemos poner tiempo final menos tiempo inicial. En muchas ocasiones ese tiempo inicial vale 0 porque es cuando yo pongo el reloj a 0, con lo cual si me dicen que mi posición ha sido, he pasado de 10 metros, de estar a 3 metros de la maceta a estar a 10, he recorrido una diferencia de 7 metros y me dicen que lo hago en 3 segundos, es decir, mi reloj estaba a 0 y 3 segundos después yo me he movido, pues resto 3 segundos menos 0. Por eso este tiempo muchas veces no se pone y este incremento es exactamente el tiempo que nos dice el enunciado. Por supuesto, es muy importante manejar las unidades. En el sistema internacional sus unidades son metro partido de segundo. Si tenemos un ejemplo en el que tenemos la posición en metros y sin embargo el tiempo nos lo da en minutos, tengo que transformar el tiempo de minutos a segundos. No puedo mezclar unidades, tengo que trabajar con las unidades siempre en un mismo sistema de unidades, en este caso en el sistema internacional. Vamos a verlo con un ejemplo. Como nos muestra el ejemplo resuelto,
Este coche tiene distintas posiciones. En el primer instante en el que yo me fijo, aunque son las 11:24, significa mi instante cero. Y yo observo cómo se encuentra a los 12 kilómetros. Vamos a tomar este punto como el origen de referencia de mi sistema, ¿vale? Y yo voy a ver que 6 minutos después su posición respecto a ese punto ha cambiado. ¿Cuánto ha cambiado? Pues mirad, si estoy en el punto kilométrico 21, paso de estar de 12.000 metros que tenía en el origen a 21.000 metros que tengo ahora, pues su diferencia, es decir, su desplazamiento ha sido 9.000 metros. Y esto ha sucedido en 6 minutos. Si yo quiero calcular la velocidad, tengo que dividir estos 9.000 metros entre esos 6 minutos, pero debo darme cuenta que las unidades no están en el mismo sistema, es decir, debo pasar el tiempo de minutos a segundo. Yo sé que en un minuto hay 60 segundos, con lo cual multiplicando tengo 360 segundos. Y ahora sí que divido 9.000 metros entre 360 segundos y me da la velocidad en ese primer tramo. Si el movimiento se realiza a velocidad constante, significa que esa velocidad no cambia, es decir, yo voy a seguir avanzando hasta el kilómetro 27 a esa misma velocidad. La pregunta ahora es cuánto tardo en pasar hasta el siguiente punto. ¿Veis? Ahora el reloj es como nuestra incógnita. Bueno, pues utilizo la fórmula de la velocidad. Yo sé que velocidad es igual a espacio partido de tiempo, a variación de espacio partido de tiempo, o lo que significa lo mismo que si despejo, ya a mí me interesa el tiempo ahora. Sabéis que esto ahora puede ser el tiempo pasa multiplicando, porque pasa al otro lado del igual, ¿lo veis? Así que tiempo por velocidad es igual a incremento de espacio. O lo que es lo mismo, incremento de tiempo es igual a la variación del espacio o ese desplazamiento de 9.000 metros. Perdón, ahora lo calcularemos, no son en este caso 9.000 metros, partido de la velocidad. Esta es la fórmula matemática que tengo que utilizar. ¿Qué espacio recorro ahora? Pues serán 27 kilómetros menos 21 que yo tenía antes. Es decir, he recorrido 6 kilómetros que son 6.000 metros. A una velocidad conocida, que es la misma que antes, porque no cambia, 25 metros partido de segundo. Así que tendré 240 segundos, tardaré en recorrerlo, o si quiero seguir el ritmo de este reloj que marca los minutos, lo paso a minutos dividiendo entre 60. Así que sé que voy a llegar a las 11:34. 4 minutos después del paso por los 21 kilómetros. Y para estudiar la última magnitud que nos va a permitir describir el movimiento, vemos el concepto de aceleración. Si en el ejemplo anterior hemos visto que el coche avanzaba a una velocidad constante, lo que significa que avanza la misma distancia cada segundo que pasa, 25 metros cada segundo, otros 25 metros cada segundo, eso es lo que pasaba en el ejemplo, podemos imaginarnos fácilmente el caso de nuestro coche cuando está aparcado delante de mi casa y yo lo pongo en marcha. Al principio voy más despacio, pero después si me voy a incorporar a una avenida grande o a la carretera, veo que voy acelerando, voy cada vez más rápido, cada vez más rápido. Posiblemente cuando ya llegue a la carretera adquiera una velocidad constante, pero al comienzo es necesario acelerar, es decir, ir cada vez más rápido. Y lo mismo si lo que quiero es frenar, es decir, vengo por la calle, voy a aparcar delante de mi casa, voy reduciendo la velocidad. Es decir, cuando hay un cambio de velocidad, la velocidad no es constante, significa que tengo una aceleración. ¿Y cuál es la fórmula de la aceleración? Pues la aceleración se define como la variación de la velocidad partido de la variación del tiempo. Recordad este símbolo triángulo que significa incremento. O visto de otra manera, velocidad final menos velocidad inicial partido de tiempo final menos tiempo inicial. ¿Por qué no solemos poner este tiempo inicial? Porque nosotros solemos fijarnos en el reloj cuando
empiezo a estudiar un movimiento, es decir, yo salgo de mi casa, pongo el coche en marcha y en el momento en que le doy a la llave de contacto o piso el pedal del acelerador, considero que es el instante cero y a partir de ahí estudio los cambios en el movimiento. Bueno, vamos a ver un ejemplo. ¿Qué significa una aceleración de 3 metros segundo al cuadrado? Pues significa que por cada segundo, ¿veis que aquí doy un salto de un segundo? Aquí doy otro salto de otro segundo. Bueno, pues por cada segundo que pasa, la velocidad aumenta en 3 metros partido de segundo. 3 metros segundo por cada segundo. Por eso las unidades de la aceleración en el sistema internacional son metro partido de segundo al cuadrado. Muy importante, no lo había comentado antes, sus unidades. Bueno, volvamos a la interpretación. Mirad, ahora no miro cómo varía la posición respecto del tiempo, sino que miro cómo varía la velocidad en metros segundo respecto al tiempo en segundos. Si empiezo con un coche parado delante de la puerta de mi casa y pongo el reloj a 0 a partir de ahí y pasa un segundo y yo estoy acelerando a 3 metros segundo cuadrado, significa que mi velocidad habrá aumentado hasta 3. Cuando pasa un segundo después, a esa velocidad que ya llevo le sumo otros 3, es decir, ya no voy a 3 metros segundo, sino que ya voy más deprisa, a 6 metros segundo. Si pasa otro segundo, lo veis aquí, un segundo, sumo otros 3 metros segundo a mi velocidad, es decir, ya voy a 9 metros segundo. Me puedo mantener a ese ritmo o puede ser que después de llegar a esa velocidad me encuentre un paso de cebra y tenga que frenar. En ese caso tendré una aceleración, perdonad, aquí, aceleración negativa. Es decir, voy a disminuir la velocidad. Algunas veces hasta parar y otras veces no. Cuando el problema me dice disminuye la velocidad hasta parar, significa que la velocidad final va a ser 0, paro completamente. Pero a lo mejor en este caso solamente estoy frenando porque veo que a pocos metros hay un paso de cebra, está cruzando a alguien y me da tiempo a reducir sin llegar a parar el coche totalmente. Así que mirad lo que va a suceder. Como ahora estoy frenando, cuando pase un segundo, resto 2 metros segundo a la velocidad a la que yo iba. Es decir, ha disminuido mi velocidad en 2. Y un segundo después habrá disminuido en otros 2. Si fuese hasta 0, seguiría restando hasta 3 y restando otros 2 hasta 1. Y bueno, pues en este caso no nos salen los números redondos, pero podríamos calcular los segundos o fracciones de segundo que tardo en llegar a una velocidad 0, restando cada vez menos 2, porque es mi ritmo de frenada, ¿vale? Bueno, pues espero que lo hayáis entendido. Solamente nos quedaría ver el ejemplo del avión. Os comento rápidamente. Bueno, se trata de un avión que quiere llegar a una velocidad de 200 km/h y que tardará en despegar 1 minuto y 10 segundos. Nos dice qué aceleración va a necesitar. Bueno, lo primero y muy importante es que no podemos trabajar con velocidades km/h y tiempos minutos segundo. Veis que no son uniformes las unidades. Si tuviéramos este tiempo en horas, podríamos trabajar con kilómetros hora, aunque no es muy habitual dar una aceleración en kilómetro partido de hora cuadrado, pero bueno, se podría hacer. Lo ideal es pasar la velocidad a metros partido de segundo y el tiempo a segundos. Suponemos que el avión inicialmente está parado, obviamente está en el hangar o en la pista, ya preparado en la pista de despegue. Comienza a acelerar y en 1 minuto más 10 en 70 segundos, aquí hay una errata, debe ya haber alcanzado la velocidad que nos marcan para que su despegue sea el correcto. Pues simplemente tenemos que calcular esa aceleración. ¿Qué velocidad final quiero alcanzar? ¿Qué velocidad inicial tenía? ¿Y en cuánto tiempo quiero realizarlo? Así que la resta de 70 menos 0 partido de 70 necesita una aceleración de 1 metro partido de segundo al cuadrado. Es decir, si hiciéramos la tabla de velocidad-tiempo, como hemos hecho antes, velocidad-tiempo, veríamos que en el instante inicial la velocidad era 0.
un segundo después la velocidad aumenta en 1, 2 segundos después la velocidad aumenta en 1 más, es decir, 2, 3 segundos después 3 y así sucesivamente, durante 70 segundos. Solamente indicaros, recordamos, muy importante, cómo pasar de kilómetros hora a metros segundo con factores de conversión. Ponemos nuestro valor, aquí sale un poquito feo, 250, acordaros, multiplicamos por un factor para la distancia y por otro factor para el tiempo. Recordad que lo que quiero quitar siempre va cruzado. Si quiero quitar kilómetros, los pongo aquí. Si quiero poner metros, los pongo arriba. Y siempre pongo en el mayor un 1 y en el otro, en el que me queda vacío, el equivalente. Sabéis que un kilómetro implica 1000 metros, 10 elevado a 3. Y luego pongo horas, porque las quiero quitar, van cruzadas, acordaros, segundos en el denominador, y una hora, que es la mayor, son 3600 segundos. Bueno, perdonadme que no me cabe aquí, ya lo habéis hecho muchas veces en clase, así que nos quedaría multiplicar 250 por 1000 y dividirlo entre 3600 para obtener esta velocidad de 70 metros partido de segundo. Venga, echar un vistazo que seguro que os acordáis. Mucho ánimo.